pero que nosotros podemos apreciarlos a través de la observación con lupas y microscopios, que son individualizadores y que en un momento dado, después de aplicar una metodología bastante amplia, podría permitirnos alcanzar una conclusión, si no categórica, al menos aproximada. ¿Podría llegar un poco a decirse que el hecho de que una persona cambie su firma en un momento concreto es un poco un indicio de que quiere engañar o no tiene por qué? No necesariamente. Es muy normal que la gente tenga diferentes firmas y no por ello una de ellas va a ser falsa. Es decir, habitualmente nosotros hacemos una firma familiar con nuestro nombre de pila, por ejemplo, cuando firmamos, hacemos una carta a un familiar o un amigo. Hacemos una firma reducida o bise cuando tenemos que firmar muchos documentos. Y luego haríamos la firma completa cuando lo que se trata es de firmar un documento que consideramos más importante o más relevante. Todas ellas serían firmas auténticas, pese a que la morfología sea diferente. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de no juzgar como falsa una firma por el hecho simplemente de que no se parezca morfológicamente. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es ya el intríngulis de la profesión de un perito calígrafo. Vamos a ver, digamos que hay duda entre dos personas sobre si uno ha firmado un contrato. Uno alega que sí, la otra persona lo niega. Con ese documento en el que se le presenta la supuesta firma de una persona, ¿qué hace exactamente el perito calígrafo? Nosotros lo primero que necesitamos para hacer una peritación caligráfica son muestras de referencia para hacer el cotejo. Es decir, nosotros con una sola firma no obtendríamos nada. Necesitamos solicitar al juez o a las partes o a quien nos contrate que un cuerpo de muestras escriturales indubitadas, que sean indudables de la persona sospechosa de haber realizado esa firma. Entonces, podría ser un cuerpo de escritura en presencia judicial, podrían ser documentos firmados en el juzgado ante funcionario público o documentos notariales, firmados ante notario. Entonces, con esa muestra escritural que fehacientemente pertenece a la persona con quien hay que hacer la comparación de la firma, entonces ya procedemos a la comparación, al cotejo y al estudio técnico. Pero eso es prioritario. Si no tenemos esas muestras, no podemos hacer nada. Pero supongo que el juez obligará, ¿no?, a la persona a la cual se hace la pericia al calígrafo a exhibirlo, ¿no? Sí, efectivamente. Si la persona se negara, lógicamente la prueba se consideraría en su contra. Entonces, lógicamente a todo el mundo le interesa aceptar las premisas y las solicitudes del juez. O sea que es casi lo que se hace a veces con las pruebas de paternidad, ¿no?, que el hecho de la negación ya es una ficti confex. Efectivamente, justo. Así es relativamente parecido. Sí. Y una vez que se tienen ya esas escrituras, que son indubitadas de esa persona, se tiene la supuesta firma, ¿cómo es el proceso, digamos? A ver, no existe una metodología única. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación Galega de Peritos Judiciales y Forenses, estamos impartiendo unos cursos en los que lo que estamos fijando es una metodología muy concreta, muy amplia, que se basa en la mayor parte de los estudios científicos que han sido avalados como válidos dentro de la profesión. Entonces, nosotros aplicamos una metodología en la que se hacen una serie de estudios. Es una metodología estructurada, también abierta, porque en el sentido de que todos los casos tienen sus peculiaridades, pero evidentemente lo importante de aplicar la metodología es que mantiene un criterio de objetividad. Evitamos prejuicios, evitamos impresiones que pudieran alterar el resultado final y que pudieran estar en contra de lo que sería el método científico. Entonces, empezamos a comparar, pues, por ejemplo, analizamos el orden, el encuadre, los márgenes, las separaciones entre letras, entre líneas. Analizamos otros elementos como puede ser la presión, analizamos la velocidad del escrito, la continuidad, cómo se enlazan las letras, cómo se enlaza el texto de la firma con la rúbrica. Analizamos, por ejemplo, gestos tipo. Es un proceso bastante laborioso, bastante largo, pero por eso tiene un índice de fiabilidad bastante alto también. Un proceso de comparativa. Yo supongo que habrá casos más fáciles y más complicados, ¿no? Sí, evidentemente. Hay casos que, desgraciadamente, no se puede alcanzar una conclusión categórica porque, por las razones que sean, pues resulta imposible. Afortunadamente, casi siempre sí que podemos alcanzar dicha conclusión, pero hay casos que sí, que son algo más fáciles. Yo, de todas formas, generalmente, por muy fácil que parezca un asunto, yo siempre recomiendo, ante todo a mis alumnos, que apliquen la metodología completa. Ante todo, un informe que vaya a finalizar en un juzgado, es preferible no confiarse, porque en un momento dado pues, te puedes encontrar sorpresas y es mucho mejor mantener la cientificidad en todo momento. Hacerlo completo. Bueno, supongo que además en el informe se hará constar
el grado de certeza, ¿no?, que adquiere el propio perito, ¿no? Efectivamente, no se puede hacer constar en forma de tanto por ciento exhaustivo, pero sí que se habla de alto grado de probabilidad o de nivel de certeza de máxima categorización en la conclusión. Sí que establecemos niveles fundamentalmente porque es una forma de auxilio al juez. Sí. De todas formas, ya sé que a lo mejor es una pregunta muy difícil, pero ¿cuánto suele ser el grado de fiabilidad? Es decir, ¿por cuánto anda más o menos? Yo no sé si se puede hacer dar una respuesta de este tipo. Es decir, ¿es por ejemplo mayor del 50%, del 80%? Sí, a ver, efectivamente es una pregunta complicada porque estamos hablando de una ciencia que es un método científico, pero es interpretativa también. Entonces, evidentemente, hablar de porcentajes exactos es difícil, pero por encima del 95% podemos hablar sin ningún problema. Y obviamente esa estadística que está dando Gregorio la sabe el juez, claro. Sí, por supuesto. Además, en el informe hay que hacer constar todo este tipo de cuestiones para que el juez, independientemente, el juez y las partes y toda la gente que está en el proceso, evidentemente tenga el conocimiento de cuál es la labor que se está realizando. Sí, pero bueno, de todas formas aquí me ha dirigido principalmente la prueba pericial por supuesto, al juez, sí, ¿no? sí, indudablemente. El convencimiento. ¿Cómo es un poquito esa relación con los jueces del perito? Es decir, ¿se relaciona de alguna forma con él o salvo el día del juicio es el único día, digamos, que tienen algún contacto con sus señores? Generalmente el contacto es en el día del juicio, que es además los peritos, por mi experiencia, siempre nos sentimos bastante respaldados por el juez en líneas generales y es una relación bastante fluida. En ocasiones también puede haber una relación previa cuando el juez necesita por alguna razón algún tipo de asesoría técnica que le ayude antes de la emisión del informe, ante todo en los asuntos penales. Pero en cualquier caso, la mayor parte de las veces la relación se circunscribe al juicio oral. Además, yo supongo que para un juez, un perito, del tipo que sea, es bastante fiable en la medida que, claro, las testificales, desgraciadamente, pues los seres humanos pues, son volubles, ¿no? Claro. Y, digamos, influenciables. Sí. En cambio, la prueba pericial, en principio, salvo que haya una causa de abstención o recusación, en principio, pues no tienen por qué, ¿no? Sí, efectivamente, la prueba pericial normalmente en la sentencia se suele atender a lo que establece el perito. Otra cosa sería que hubiera algunas peritaciones contradictorias, en cuyo caso el juez tendría que valorar cuál es de alguna forma el informe que ofrece más garantías, pero además pero también hay que tener en cuenta que varía en función del asunto, porque lógicamente en un caso, en un delito por falsedad documental, la prueba pericial es esencial. Claro. Pero en otras a lo mejor es una prueba circunstancial que no tiene una influencia absoluta en lo que es la sentencia. Entonces, pero nosotros, yo desde luego como perito siempre recomiendo que afrontemos cada peritación con el mayor de rigor y las mayores garantías, porque nunca sabemos el valor real que va a poder tener dicha prueba. Vamos a hablar ahora de la relación que tiene los peritos calígrafos con los jueces, pero yo no sé si tienen alguna con los fiscales. ¿Alguna vez el fiscal pide una prueba calígrafo o eso ya es más inusual? Sí, el fiscal puede pedir la prueba pericial. Muchas veces lo que pasa es que la practica la policía o los peritos oficiales de los tribunales superiores de justicia, generalmente policía o guardia civil. La relación con el fiscal del perito privado, el profesional liberal autónomo, como es la mayoría de los casos de los que ejercemos esta profesión, también se circunscribe en la mayoría de los casos al momento del juicio. También es verdad que en función de la relación, en función de si tu prueba pericial le da la razón a la tesis que defiende, pues tendrás una relación más fluida con el fiscal o menos fluida. Eso es como ocurre con los abogados en líneas generales. Sí, porque obviamente antes del juicio ya sabe el fiscal cuál es el resultado de la prueba, claro, no tiene acceso a la misma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de cualquier forma, acabas de citar que efectivamente es el fiscal, cuenta con los servicios de juzgado, policía o guardia civil. ¿Quién hace las pruebas, esos peritajes calígrafos digamos, en los juzgados? Es decir, la policía o guardia civil tienen, por lo tanto, sus propios peritos calígrafos. Sí, efectivamente. Los departamentos de documentoscopia y de grafística. Documentoscopia se llama la policía y de grafística se llama la Guardia Civil, pero es exactamente lo mismo. Tiene una serie de departamentos que son los que realizan las pruebas periciales y profesionales, normalmente además policías o guardias civiles, son los que lo realizan y quienes defienden y se ratifican en juicio. Claro, pero yo supongo que esos profesionales solo actúan en casos de delitos, no en un tema civil, ¿no? Generalmente sí, casi siempre actúan en los asuntos penales, efectivamente. El tema del que hay fiscal, claro, obviamente. Claro.
Obviamente. Bien, con el resto del personal juzgado, ¿el perito se relaciona, le pide ayuda o, en fin, o no hay? Sí, ahí sí que hay una relación bastante fluida en general. El personal del juzgado de alguna manera es el que te facilita las cosas, porque en ocasiones tú tienes que realizar una peritación y entonces tienes un expediente que puede ser 2 tomos gigantescos en los que hay que bucear para encontrar la documentación para la que se solicita la peritación. En ocasiones te lo facilitan mucho y te lo dan desglosado y separado, y en otras ocasiones, pues a lo mejor debido a sobrecarga de trabajo, pues tiene que ser el propio perito el que realice esa gestión. Pero normalmente los funcionarios colaboran para echar una mano, ayudar a ese tipo de búsquedas, y generalmente no hay ningún problema para cualquier asunto de este índole. Tenemos muchas más preguntas con Gregorio Alonso, que nos está ilustrando sobre cómo es el mundo de los peritos calígrafos, pero vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí en El Abogado Responde.